Buenas tardes, compañeros y tutor. A través de este video voy a dar sustentación a la presentación de bases de datos. Me presento, mi nombre es Juan Guillermo Cárdenas, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad UNAD. Me gradué de tecnólogo en el SENA, en telecomunicaciones, y trabajo para una compañía en el área de las TIC. Ahí soy el administrador de una herramienta de monitoreo donde monitoreamos pues routers, switches, AP, servidores y demás elementos de la red. Pues en la evolución histórica de la base de datos, esta comenzó poco más de los años 60, pero pues su boom empezó en los años 60 cuando nace el término de base de datos en una conferencia que se realizó en ese año. Uno de los hechos más importantes que ocurrieron fue una alianza entre IBM y American Airlines, donde diseñaron el software de Sabre, que era un software para la, la reserva de vuelos y de viajes de los usuarios. Aún hoy en día funciona este software, entonces podemos decir que fue algo muy bueno en su momento. Ya luego, en la siguiente década, en 1970 o en los años 70, se define el modelo como tal relacional por el científico Edgar Cook, el cual publica una serie de reglas para los sistemas, y Larry Ellison desarrolló un software, lo que hoy en día conocemos como Oracle. Pues Oracle es una de las compañías hoy más reconocidas por sus bases de datos y por ser dueños de Java y de MySQL. Ya en los años 80 empiezan a surgir las primeras bases de datos relacionales y compiten contra las jerárquicas y las de red. Pues ahí empieza como a surgir el lenguaje SQL y ya se convierte como en el estándar por su fácil uso, por su sencilla programación. Ya en los años 90 las bases de datos cambian de ser más lineales a ya ser orientadas a objetos. Entonces aquí ya aparecen programas ofimáticos como Excel, Access, los OpenOffice, y se modifica la primera publicación de reglamentación que fue realizada por la ANSI, y como todos conocemos empieza todo el boom del internet, eh, con lo que las bases de datos pues en este momento ya son mucho más importantes para el alojamiento de información de los usuarios. Cuando se querían conectar a una página web, pues ellos almacenaban su información ahí. ¿Cómo era la mejor manera? A través de una base de datos. Ya en la actualidad, hoy en día estamos hablando de Big Data y bases de datos no relacionales. Ya hablamos de grandes volúmenes de datos. La tendencia de hoy son las bases de datos, como ya lo decía, no relacionales, a grandes cantidades de datos para, para el almacenamiento de información como las redes sociales, los teléfonos móviles. Si hoy en día eh, vemos, si navegamos en nuestro computador en internet y vemos algún tipo, no sé, un calzado, una chaqueta, y no sé, vamos a una red social, lo primero que nos va a aparecer es la publicidad que vimos o lo que queríamos comprar o lo que quisimos investigar. Esto es debido pues a la información en las bases de datos. Ya las empresas se están enfocando en eso, como qué es lo que quiere el consumidor, y pues le dan como una publicidad mucho más personalizada. También estamos hablando de Machine Learning y de en la nube, almacenamiento en la nube. Ya hoy en día todas las empresas vemos que todo su enfoque es a almacenar todo en la nube. Uno, pues por seguridad, y dos, porque pues es más económico, ¿no? Un ejemplo de una utilización de una base de datos es, digamos, las ventas de una empresa.
con la fidelización de sus clientes más el control de inventarios. Entonces aquí podemos ver, pues es un ejemplo muy sencillo, digamos por fecha, las ventas, los servicios, las ventas que se realizaron por mes, por vendedor, los pagos, los materiales, los equipos, los sueldos, o sea, podemos tener toda una cantidad de información. Y aquí podemos ver como una relación de esa base de datos. Entonces, la rentabilidad, los beneficios, la autofinanciación, la capitalización y la rentabilidad, esto para el tema de finanzas, y cuota de mercado más ventas, y esto la satisfacción del consumidor hacia las ventas y la reputación corporativa. Entonces, como podemos ver, va como entrelazado. Esto podemos decir que es una base de datos relacional. Y pues para concluir, podemos decir que las bases de datos son una herramienta indispensable en las empresas. Es donde se almacena la información de las mismas. Es como decir que tenemos allá creados en nuestros servidores unos cajones donde vamos a almacenar y organizar la información de nuestra compañía. En conclusión, las bases de datos cambiaron la forma de obtener los datos. Se hizo de una forma más organizada y segura, y en algunas ocasiones sin la necesidad de tener muchos conocimientos técnicos. Pues esto lo digo o lo concluyo así porque pues antes era mucho más difícil acceder a una computadora o a obtener los datos. Hoy en día pues simplemente con darle un clic ya podemos estar obteniendo la información que necesitamos. Muchas gracias por su atención. Que tengan una muy buena tarde.